Bienvenidas al Serendipity Hub nuevamente. Espero que estén bien. En este canal buscamos hablar sobre temas de transformación y conectar puntos para personas o líderes que estén buscando servir y lograr transformaciones. Y hablamos de diferentes temas. Ahora estamos haciendo este estudio de Habacuc con la serie llamada El Servicio de Ser, que está enfocando en que el servicio no se trata de algo que hacemos, sino que está basado en quiénes somos. La palabra servicio en latín, en el original, es servitium, que se trata de condición de siervo. Así que es una condición más que una acción. Y hemos estado hablando ya, esta es la parte 6 de esta serie, que son 10 videos en total. Y hemos estado hablando de diferentes temas en formas en que estamos llamados a servir, pero no enfocándolo en acciones para cumplir o para quedar bien, sino en formas en que amamos desde nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Y todas estas formas que hemos estado discutiendo están basadas en Habacuc. Así que vamos a entrar en cancha. En el, en el caso de Habacuc, un poquito repasando, Habacuc estaba angustiado porque el pueblo de Judá donde él vivía estaba en desobediencia, estaban llenos de iniquidad, llenos de violencia, haciendo las cosas bien mal, corrupción, abuso de poder, abuso religioso. Y ya Dios había anunciado, que eso lo vimos en el video 5, que si no hacían las cosas bien, la presencia de Dios iba a salir del templo de Salomón y los iba a dejar. Y entonces iba a venir juicio. Así que Habacuc va en lamento delante del Señor, le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice, y lo que viene está feo, porque entonces va a mandar juicio a través del imperio babilonio, los caldeos. Y entonces le muestra a Habacuc lo que viene de camino, y no solamente lo que viene de camino para el pueblo judío en Judá, sino lo que le va a pasar también a los babilonios, porque los babilonios no solamente eran idólatras, sino que eran una comunidad que se idolatraban ellos mismos. Ellos eran bien orgullosos y entendían que no necesitaban a Dios, sino que su fuerza estaba en sí mismos. Y en ese proceso, Dios le muestra a Habacuc eh, una visión con diferentes cosas, entre ellas que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, que eso lo estudiamos en el video 5. Y entonces llega el capítulo 3 y Habacuc tiene una teofanía de Jesús, que es una manifestación visible de Dios, ¿verdad? En este caso Jesús, que Jesús es la manifestación de la gloria de Dios, es la sustancia de quién es Dios. Entonces, vamos a entrar a ese pasaje en Habacuc 3, del 3 al 5. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo del monte Parán, que esto hace referencia al monte Sinaí y a la revelación que Dios les había dado ya al pueblo de Israel en el monte Sinaí, la revelación de su gloria. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí entonces es que se describe a Jesús. Dice, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. O sea, imagínense unas manos ahí donde lo que sale es rayos brillantes. Y allí estaba escondido su poder, en las manos. Y paréntesis, recordamos que las manos de Jesús fueron clavadas en la cruz también, ¿no? Pero en ese muerte y resurrección es que está su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces, quiero parar aquí. En cuestión de Habacuc, vamos a solamente tocar esos eh, 3 versículos, 3, 4 y 5. Y vamos a entrar de lleno en qué significa esto y qué trae esto consigo y cuál es el servicio que debemos buscar en base a este pasaje. En el caso del resplandor, que es como una luz, ¿verdad? Dice el resplandor al ver a la gloria de Dios manifestada en el formato de Jesús, y se simboliza, ese resplandor simboliza la majestad divina, como cuando Dios descendió del cielo con fuego en el monte Sinaí, con fuego y luces, ¿verdad? Y relámpagos y sonido de truenos y de trompetas. Los rayos en la mano, eso es poder irresistible, que trae
y produce sanidad y libertad. La gloria de Dios manifestada. Es el poder de Dios en luz, ¿verdad? Dice, mortandad iban delante de él. ¿Por qué? Esto es juicio, ¿verdad? Que para los que creen es salvación para el pueblo. La cosa es que, ¿verdad? Para poder ser salvos hay que morir y nacer de nuevo. Y destrucción para los enemigos. Para los que no creen, viene juicio, ¿verdad? O para los que no siguen lo que Dios ha mandado hacer. Entonces dice, a sus pies salían carbones encendidos. Y esto es súper cool, ¿verdad? Imagínense que hay unos pies que están encendidos como fuego, ¿verdad? Imagínense que uno saca eh, bronce o plata o metal de un horno súper candente. Que entonces está así encendido como fuego. Eso significa purificación y santificación, ¿verdad? Y limpieza. ¿Cómo estamos seguros que esto realmente es Jesús, ¿verdad? Pues lo confirmamos porque tanto Daniel en Daniel 10 como Juan en Apocalipsis 1 tuvieron teofanías similares. Vamos a verlo. En el caso de Daniel, es Daniel 10 del 5 al 6. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de ufas. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. O sea que cuando sacas metal del horno, ¿verdad? Está ahí encendido. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Que en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, se escuchaba como un trueno. Apocalipsis 1, del 14 al 16, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, vemos la luz de nuevo en las manos, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, quiero hacer una referencia. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos, verdad, que este fuego, qué significa el fuego y la luz, no? En Malaquías 3, deja buscarlo por aquí. 3:2 dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que cuando vemos a Dios como fuego, Dios como luz, es porque viene a limpiar. ¿Y de qué viene a limpiar? Vamos a ver. Entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? Ya vimos la teofanía que tuvo Habacuc, la de Daniel. Al final de los tiempos, para anunciar el final de los tiempos, Juan también tuvo una teofanía sobre Jesús. Vemos que otro profeta, Malaquías, también habla de ese fuego purificador. Entonces, vamos a hablar de Jesús ahora. Vámonos un momento a Lucas 4, 16 al 21 y después del 21 al 30. Dice, habla de Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, toda su tierra, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Jesús le dan el libro, él lee este pasaje, pero entonces, ¿qué pasa? Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, desde el versículo 20, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de vosotros.
Entonces, este pasaje está haciendo referencias a Isaías 61. By the way, lo que dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas". Esto es una profecía mesiánica que Isaías hizo en lo que nosotros conocemos como Isaías 61, pero en el tiempo de Jesús eran rollos y los capítulos estaban, no había capítulos, o sea, era texto corrido. Y entonces dice: "Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José?". O sea, imagínense que estamos en una reunión de la comunidad con nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, los de la escuela, ¿verdad? Que nos vieron crecer, y que de momento estamos leyendo esto y viene esta palabra, ¿verdad? Jesús dice en el versículo 23, Él les dijo: "Sin duda me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra". Y añadió: "De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón". O sea, él está empezando a decir, esta escritura del Mesías, ¿verdad? Se está cumpliendo hoy. Y recordamos, el pueblo de Israel ha venido viviendo opresión por muchos años, desde Moisés, que vivían en Egipto. Moisés los saca de Egipto, entonces viven diferentes opresiones. eh, el imperio babilonio, que es cuando Habacuc, después el imperio persa, después siempre con guerras y persecución en diferentes comunidades, después el imperio de Grecia, después los macabeos, y cuando en el tiempo de Jesús es el imperio romano. Entonces los judíos están esperando a este Mesías que lo va a libertar finalmente y ya no va a haber más opresión, ¿verdad? Que es lo que Isaías dice: ya no va a haber más cautiverio, no va a haber más opresión. Y de momento escuchan a este primo o este vecino de Nazaret decir que él es el cumplimiento. Y es que dice: pero este no es el hijo de José. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, para colmo, empieza a darle a la llaga, ¿verdad? Empieza eh, a decir, no solamente voy a ayudar a los judíos, sino que también voy a ayudar a los gentiles. Y menciona que Elías fue enviado a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón, que Sarepta de Sidón era una zona fuera, que no era judía, fuera del pueblo de Israel. Y allí lo envió Dios, y allí fue de bendición a la viuda, y la viuda primero fue de bendición a él. Entonces eso no tiene sentido, pero ya Dios estaba dando indicios de que él venía no solamente a cuidar del pueblo judío, sino de los gentiles, que fue su intención desde el principio, cuando él creó el jardín del Edén. Pero entonces entró el pecado y él tuvo que empezar a buscar gente justa y empezó a cuidar del pueblo judío a través de Abraham, Isaac, Jacob y después las tribus. Pero ya viene el cumplimiento de la palabra de Habacuc, que dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, que vimos en el video anterior, que ese conocimiento es intimidad con la gloria de Dios, que es intimidad con Jesús. Y luego el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, ¿verdad? Entonces viene y les empieza a dar en la herida, y luego dice en el 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, hoy en día nosotros sabemos las guerras que hay entre Israel, Pakistán, Siria, todos estos países, ¿verdad?, aledaños a Israel, y es una guerra constante, y así ha sido desde los tiempos de Jesús y desde antes, los tiempos de Elías y Eliseo. Por eso cuando Jesús va a comenzar su ministerio, que fue a un pozo y habla con una samaritana, eso era, o sea, los de Samaria tampoco eran judíos, así que no eran del pueblo escogido. Pero Jesús vino a romper esquemas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice en el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, le iban a tirarle un risco.
O sea, así de fuerte estaba haciendo lo que Jesús estaba diciendo, que los de la sinagoga, hijos de Dios, ¿verdad? Gente amante y religiosa, iban a tirarlo de un risco, iban a matar a alguien. Claro, porque para ellos eso era blasfemia, tú sabes. Y estaban yendo, o sea, alguien se estaba autoproclamando Mesías y les estaba dando por donde les dolía. Dice, más él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo pasó eso? No tengo explicación. Lo que sabemos es que no era el tiempo de él de morir, así que no iba a morir en ese tiempo. Moría cuando Dios dijera. Así que él viene a decir, Jesús viene y dice, vengo a sanar, libertar y dar vista a los que tienen necesidad, sean judíos o no sean judíos. Y esto es un enfoque que no, no concordaba con lo que los judíos estaban esperando. Entonces, vamos a ir un poco más de lleno a las cosas que él cita en Isaías, que dice, vengo a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y apertura y a libertar a los oprimidos, perdón. Entonces, vamos por uno de los más importantes, que es sanar a los quebrantados de corazón. Tengo que admitir que por mucho tiempo yo como que cuando leía eso, quebrantados de corazón, como que no me sentía tan identificada. Hasta que entendí que realmente quebrantados de corazón quiere decir corazón roto, los que tienen el corazón roto. En inglés es broken hearted. Y en el original hebreo se compone de dos palabras, que es sabar, leb. Sabar quiere decir romper, desintegrarse en pedazos. Y Lev quiere decir hombre interior, mente, voluntad, entendimiento, alma, corazón, conciencia. Conciencia. Así que quiere decir, quebrantados de corazón, quiere decir aquellos que están rotos por dentro, aquellos que han sido aplastados emocionalmente, aquellos que están heridos, devastados, desanimados, destrozados en su interior. Y cuando yo vine a entender esto bien, dije, Señor, ese soy yo. O sea, cuando uno pasa por traumas o traiciones o abusos o desilusiones, o sea, es como que el corazón se te rompe, tú sabes, tú estás en este nivel de decepción, de que tú no puedes creer que la gente sea como es, o que te hayan hecho lo que te hayan hecho, o que no te salen las cosas como tú quieres que te salgan. O sea, cuando ya uno ha dado todo y ya no te queda más nada, y entonces, y no solamente las cosas no funcionan, sino que salen peor, y el corazón se rompe. O sea, hay gente que incluso cuando los están operando en cirugías, a veces el dolor que el cuerpo está sintiendo es tanto y tanto y tanto que el corazón se rompe y la persona tiene un ataque masivo del corazón y muere en sala. Igual, o sea, la gente que ha muerto del corazón roto, porque a veces el dolor es tanto de una pérdida o de una traición o de un abuso que la persona muere. A veces cuando es muy común que cuando hombres pierden a sus esposas, a los meses el hombre también muere, porque no puede lidiar con la soledad. ¿Verdad? Así que cuando hablamos de quebrantados de corazón, ese es como que el dolor más común, o sea, cualquier trauma de la niñez en el core, ¿verdad? En el punto central, lo que tiene es un corazón roto. O sea, nos rompieron el corazón. Y Dios está diciendo, yo vengo a sanar a los que tienen el corazón roto, los que no les queda más nada, los que están entre de desilusión en desilusión, en desilusión, desanimados, los que están devastados. Yo vengo a sanar su corazón. Ahora bien, también está el concepto de que aquellos que están en pecado, realmente es que su corazón se dañó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces, o por lo general, el pecado entra porque hay heridas del alma. Porque la herida del alma, que pudo haber sido por traumas o otras razones,
se convirtió en resentimiento, en rencor, en amargura. Y el enemigo de ahí toma control. O sea, el resentimiento y amargura es un pecado también, dice la Biblia. Y por eso hay que perdonar. Si no perdonamos, entramos en pecado nosotros. Y el enemigo toma control de ese proceso de resentimiento. Así que por eso, ¿verdad? Dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que, asimismo como hay que perdonar, hay que pedir perdón por nosotros guardar resentimiento, porque el resentimiento es de las formas en que el corazón se daña. Y un corazón dañado se vuelve malo, se vuelve una persona que va a querer herir a otros y hacer daño a otros, ¿verdad? Los heridos hieren. Entonces, no es casualidad que aquí hable que él viene a libertar a los cautivos, que obviamente los religiosos de esa época o el pueblo judío pensaba que era cautiverio en términos de geografía y de nacionalidad, ¿verdad? Pero realmente los cautivos son los que están atados por ataduras espirituales o emocionales o físicas que no les permiten funcionar correctamente o que están en opresión, ¿verdad? Libertar a cautivos y los oprimidos. Y los oprimidos pueden ser personas que están siendo abusadas, oprimidos pueden ser personas que están en depresión o que viven llenas de ansiedad o que tienen pensamientos recurrentes dañinos, que no tienen paz, ¿verdad? En la mente, paz en el corazón. Eh, y si la mente, voluntad, emoción y alma del que toma decisiones está corrompida o corrupta, no vamos a poder manifestar autoridad. Y esto, no sé si han escuchado de la apóstol Isi Igenegba. Esto se lo escuché a ella y ahí tuve como con un aha moment. O sea, si queremos tomar decisiones correctas, si queremos mover a un pueblo, a una comunidad, a una organización, a un equipo de trabajo, a nuestra familia, a nuestros hijos, digo, no tengo hijos, pero si queremos moverlos hacia una dirección que Dios nos ha enviado y queremos hacerlo bajo la autoridad del Espíritu, el corazón tiene que estar sano. Si la mente, voluntad, emoción y alma de ese líder no está sana o está corrompida o corrupta, no va a poder manifestar autoridad. Y creo que esa es tremenda conclusión. La otra cosa es que Jesús vino a dar vista a los ciegos. Y obviamente él sanó a muchos ciegos físicamente, pero aquí realmente de lo que se está hablando es de vista a los ciegos espirituales, a los que no ven que la solución es Jesús y que el que lo llena todo en todo es Él y que lo único que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tenemos necesidad económica, Dios es la solución. Él es nuestro proveedor. Tenemos enfermedad, Él es nuestro sanador. Tenemos un negocio, Él es el dueño de las estrategias. Hace falta dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Hace falta comida, Él creó los animales, Él creó las plantas, Él creó los árboles, Él creó todo lo que hace falta. Entonces, así que vemos que toda esta vela va de la mano. Pobreza espiritual, falta de sanidad del corazón quebrantado, corazones rotos, cautiverio, ceguera y opresión. Todos van de la mano y sanar uno es igual que libertad. Sanar es igual a libertad. De hecho, Jesús decía, le contestó a fariseos que era lo mismo decir tus pecados te son perdonados que levántate y anda. O sea, que sanar a las personas. Así que sanidad y libertad van de la mano porque la falta de la sanidad lleva a la cautividad, a la ceguera espiritual y a la opresión. O también la pobreza espiritual, ¿verdad? Si no conocemos de Jesús y no conocemos de su poder y de su amor, pues también lleva a falta de sanidad y cautiverio y opresión y ceguera.
Entonces, mi interés en este video es que podamos adentrarnos en el rol o relación que tiene Jesús y su manifestación como luz y fuego purificador con la promesa o el objetivo que hace de dar buenas nuevas, sanar el corazón, libertar a los cautivos y a los oprimidos y dar vista a los ciegos. ¿Ok? Así que allá vamos. Y quiero usar el llamamiento de Isaías como base para comenzar a hablar de esto. Vamos primero a Isaías 1, del 4 al 7, para entender el contexto en el que se encontraba el pueblo de Judá cuando Isaías recibe su llamamiento. Dice, ¿qué nación tan pecadora? Esto es Isaías 1:4. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Cabeza herida, pensamientos, ¿verdad? Y corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, confusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. O sea, que está hablando, pareciera que está hablando de dolor físico, pero realmente esto refleja también el dolor emocional que puede estar viviendo una persona y espiritual por falta de conocimiento de Dios. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. O sea, me encanta porque este es un pasaje en el que no solamente nos dejan ver a un pueblo que está haciendo las cosas mal, sino que nos están permitiendo ver la raíz, que es la causa raíz, ¿verdad? Que es que están heridos, con corazón angustiado, con llenos de golpes, cubiertos de moretones, contunciones, perdóname, heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Y esto suena a trauma, heridas del alma, eh, resentimiento, amargura, ¿verdad? Corazón podrido, a causa del dolor. Entonces, vamos entonces a Isaías 6. A mí me encanta este pasaje. Isaías 6, vamos a ver primero del 1 al 9. Pero vamos a ver cómo comienza Isaías 6. Dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Qué pasaba con el rey Usías y por qué es tan relevante esto? Digo, ¿verdad? Esta muerte de rey Usías era relevante para el llamado que Dios le hace a Isaías. Dice, rey Usías se consideraba un gran rey. Él proveyó estabilidad económica, militar y política, fortificó la ciudad de Jerusalén, le dio protección, y durante su reinado Judá vivió prosperidad y seguridad. Quemó, pero ¿qué pasa? Él, a pesar de ser tan bueno y tan sabio, terminó eh, haciendo las cosas mal y se atrevió a entrar al santuario en el templo y hacer algo que solamente podían hacer los sacerdotes designados y quemó incienso en el altar. O sea que ahí vemos que se empezó a descarrilar, ¿no? Pero como había traído tanto bien a Judá, y por fin, ¿verdad? De Judá que el pueblo había vivido tanta guerra y tanto asunto y reyes malísimos, que eso lo podemos ver en Jueces también, y en los siguientes libros. Su muerte trajo temor al pueblo y a Isaías. Y hay estudiosos que dicen que generó un tipo de idolatría en Isaías y en el pueblo porque es como que su esperanza o su sentido de seguridad o su paz recaía en que el rey Usías estuviese en mando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se le revela? O sea, ¿qué pasa en Isaías 6? ¿Verdad? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, es como que, bueno, déjame seguir. Dice,
sea, la cosa es que estamos hablando de una muerte de un rey donde quedaba esperanza al pueblo, y Dios viene y se revela a Isaías, que también tiene una teofanía, en un trono alto y sublime, básicamente diciendo: "Aquí el rey de verdad soy yo". Sus faldas llenaban el templo. Imagínate, tan grande que las faldas del templo, que era bien grande también, las faldas de ese Dios sentado en un trono llenaban el templo. O sea que imagínense que mucho más allá era el cuerpo, ¿verdad? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Eso hay que verlo, ¿verdad? Porque yo no sé cómo funciona eso. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y Rey con R mayúscula, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasó aquí, verdad? Él tiene esta revelación, y Isaías empieza a pasar por un proceso que se rompe en 4 pasos. El primer paso es que recibe revelación, ¿verdad? Y dice: "Ve esta majestuosidad, Jehová sentado en su trono, este rey de verdad". Y el segundo, entonces ese encuentro, ¿verdad? Le provoca revelación de quién es Dios y recibe afirmación. El encuentro no comienza con trabajo y tarea, sino que comienza en medio de un proceso de angustia y dolor, que es típico. Las mejores formas de nosotros encontrarnos con Dios es a través de procesos de dolor, lamentablemente, pero así es que funciona la cosa, o de angustia. Ese es el momento donde Dios reafirma identidad y nos deja ver que estamos delante del Santo. ¿Verdad? Mateo 10:8 dice: "De gracia recibiste". Así que él recibe esa revelación de quién es Dios y de que Él es realmente la solución, ¿verdad? Entonces, luego él tiene este proceso de verse a sí mismo y ver su humanidad y ver su pecado. Y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. De ay de mí, que soy muerto, porque siendo, exacto, él se da cuenta de su pecado y tiene conciencia de que él no está bien. Y esta parte de labios inmundos, podríamos hacer un estudio sobre esto nada más. Pero habla, esto, o sea, esto es chisme, ¿verdad? Es una persona que está viviendo con él en pecado, pero por la forma en que habla. Y el chisme a veces parece como de las cosas menos dañinas, pero es bien dañino porque, por ejemplo, Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de las cosas que hablamos, y lo que habla nuestra boca, ¿verdad? Refleja el interior. En Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, se sienten como ricas y deliciosas, y penetran hasta las entrañas. O sea, hacen un daño hasta acá. Y entonces de lo que está dentro es que va a hablar nuestra boca. Por eso, parte de evaluar los frutos de las personas es ver cómo hablan y cómo hablan de otra gente. Y hay que cuidarnos del chisme. El chisme realmente contamina y nos ata. Y es un pecado real, ¿verdad? Es un pecado que es igual de malo que pecados sexuales, que violencia y otras cosas. Entonces, él tiene este quebrantamiento y reconoce su pecado y su insuficiencia. ¿Y qué pasa? Viene Dios, viene uno de los serafines, toma un carbón encendido. ¿Y a qué nos recuerda el carbón encendido? Los pies de Jesús, ¿verdad? Y se lo pone en el labio a Isaías y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Espérate, eso no lo había leído. Es en el versículo 6. Dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que el primer paso es que recibió revelación. El segundo paso es que sanó. Hay que sanar, ¿verdad? Eh, y ese proceso de quitar culpa y limpiar pecado va de la mano con sanidad, que ya hablamos que la sanidad y la libertad van de la mano, porque muchas veces el dolor en el alma abre puertas a que el enemigo tome control. Y eso es lo que se llama derechos legales que toman espíritus malignos o demonios, ¿verdad? O espíritus de las tinieblas sobre nosotros cuando damos lugar al pecado. O sea, las heridas del alma de por sí no son pecados, pero el resentimiento que se genera cuando no sanamos heridas del alma sí es pecado. O sea, por eso es tan difícil perdonar. O sea, y perdonar es de las cosas más difíciles de hacer. Y de eso el enemigo se aprovecha. Entonces, muchas veces vivimos opresión, vivimos sufrimiento porque no hemos sanado y no hemos perdonado y abrimos puertas. Entonces, como ya no hemos perdonado, el enemigo empieza a tomar control y nos empieza a tentar y a atar y perdemos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos poder vivir en poder, amor y dominio propio. Pero las ataduras del alma y las ataduras espirituales nos llevan a perder poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Y nos llevan a vivir en el fruto de la carne o los frutos de la carne. Yo viví esto. Yo viví este proceso por el cual, de sanidad, quiero decir, ¿verdad? De revelación y sanidad. em, y yo, ¿verdad? Yo acepté al Señor desde mis 4 años limpiando cassette con mami. Crecí en la iglesia, crecí sirviendo en la iglesia. Desde jovencita estaba metida en el ministerio de jóvenes, después seguí creciendo en diferentes ministerios, liderando ministerios, pero yo no era feliz. Entonces yo empecé a sentir una depresión. Más adelante yo tuve que ir a psiquiatra y tomar pastillas para la depresión. Y yo luchaba, o sea, por muchos años luché con pecado oculto, nadie se enteraba, pero yo en mi, ¿verdad? Escondida, tenía ataduras espirituales de pecado. Y eso, ¿verdad? Sigue abriendo más puertas que permiten la depresión, permiten... Y yo recuerdo, siendo líder en la iglesia que yo servía, ir un día donde mi pastor, la consejería, y yo estar llorando, 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 y decirle: pastor, yo estoy sirviendo así, haciendo esto y esto, y yo no soy feliz. Entonces decía: no, yo no encuentro, entonces no, yo me sentía que no tenía control de lo que hacía, no tenía dominio propio sobre el pecado. Y yo había intentado todo, o sea, y fui a terapia, este, todas las cosas que dicen que hay que hacer para salir de la depresión, yo las hice. Y no había forma. Y entonces un día, ¿verdad? Después de un proceso de mucho dolor, que salí corriendo, ¿verdad? Llena de dolor por unas cosas que pasaron, tuve lo que se llama la noche oscura. Y una noche en que yo no podía más. Yo estaba tan llena de dolor y de coraje y no podía más. Yo decía: "Yo no puedo ni perdonar, pero no puedo, no logro soltar este coraje, no logro soltar esta angustia, no logro soltar este dolor". Y descubrí, leyendo un libro, que la única solución para ese tipo de sentir era la adoración. Y yo me acuerdo en mi balcón, yo empecé a adorar al Señor y a exaltarlo a Él y declarar que Él era el único, ¿verdad? Sabio Dios, y que yo estaba clara que la única solución a mi condición era Él. Y empecé a cantar y yo llorando y fue un momento hermoso con Dios. Esa madrugada, a las 4 de la mañana, tuve una experiencia de libertad donde Dios me empezó a mostrar como todo mi ser, que yo veía como una cosa negra, así, estaba lleno de amargura y empezó a mostrarme a través, mientras
sea, me mandó a cantar y a través de yo cantar empezó a mostrarme diferentes personas desde mi niñez con las cuales yo desarrollé rencor, ¿verdad? Y una amargura bien profunda. Y aún, o sea, yo había ido a terapia desde los 19 años por cosas que pasaron en mi niñez y yo juraba que yo había perdonado a todo el mundo ya. Pues no. Entonces, tuve ese proceso a llanto, ¿verdad? Y fue bien fuerte, pero a la vez bien interesante y yo terminé alabando con gozo. Pero luego me toco con un video de YouTube de una entrevista que le hacen a este hermano, que yo lo puse en el video 3, pero lo puedo repetir en la descripción de este video, donde habla de este tema de los derechos legales y la oración que hay que hacer para ser libre. Dice, tú tienes que identificar la emoción que se te generó por lo que te hicieron, las heridas del alma, identificar lo que sentiste, sea que la persona fuese culpable o no, pero tú sentiste una emoción y de ahí es que el enemigo toma control. Y tienes que perdonar a esa persona por esa emoción que te generó. Tienes que pedir perdón por guardarse ese resentimiento, ¿verdad? Contra esa persona. Y luego declarar que todo derecho legal del enemigo por ese proceso queda inoperante. Y puedes luego dar gracias. Yo lo que hago es que me declaro libre. Y una noche tuve una experiencia que entonces seguí, hice lo que se llama la oración de libertad. Y de momento las luchas con el pecado se fueron. La siguiente noche hice lo mismo, pero relacionado al tema de la depresión. Y además de la depresión, yo llevaba como, o sea, yo me sentía por años y años miserable. Era como que yo tenía momentos de felicidad, pero en lo profundo yo es más allá de no ser feliz, es como que eres miserable. Pero adicional a eso, yo llevaba como año y medio con lo que he aprendido recientemente que es un tormento, donde yo estaba triste todo el tiempo y llorando y yo comiendo y lloraba y yo caminaba por las calles y lloraba y guiando y estaba harta, ya yo no podía más. Y era relacionado a temas de abandono. Y yo recuerdo que dije, Señor, yo no puedo más con esto, yo no puedo más. Esto fue mi habitación. Yo no puedo ni un año más, ni un mes más, ni un día más. Yo no puedo con esto. Si esto es verdad, lo del video de los derechos legales, muéstrame de dónde viene esto, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Y vino un nombre a mi mente de algo que había pasado en mi niñez, que yo jamás imaginé que tuviese algo que ver, tú sabes, con mis heridas del alma. Pero fue una situación que causó que mi corazón se rompiera, ¿verdad? Y que yo sintiera como que nadie más me iba a querer. De momento, después de hacer la oración de libertad, yo siento que me echan agua en el pecho. O sea, cuando uno echa agua en un envase, que hace el agua como que... blu, 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 yo sentí eso aquí. Un blu, blu, blu. Y de momento yo respiro hondo y yo siento una alegría, una felicidad, un gozo que yo jamás había sentido, quizás desde pequeña, yo no había sentido eso. Y yo, y yo empiezo a gritar en mi cuarto, soy feliz. Sí, claro, ahora yo estoy bajando la voz para que los vecinos no me escuchen, pero esa noche me tuvieron que haber escuchado. Y yo grito, soy, sí se puede ser feliz, sí se puede ser feliz. Y yo empecé a brincar, porque yo sentí como todo ese sentimiento de miserabilidad se fue. Y yo sentí que me llenaron, como dice la Biblia, de agua viva. Dice, de aquel que cree en Cristo, que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y con la samaritana en el pozo, Jesús le dijo, si crees en mí, no tendrás sed jamás, sino que recibirás agua viva, ¿verdad? So, yo experimenté eso y poco después, durante ese periodo, esos meses después, Dios empezó a mostrarme heridas del alma, heridas del alma, heridas del alma, resentimientos que yo tenía, cosas que yo no me daba cuenta, puertas que yo abrí que permitieron entonces ataduras espirituales. Y era oración de libertad, oración de libertad, oración de libertad. Y todo se fue. O sea, yo experimenté esta mezcla de sanidad con libertad que va de la mano. Entonces llega el punto en que tú lo único que quieres es que la gente sepa
es como que dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque es que yo quiero, o sea, yo antes decía, Señor, yo no entiendo cuál es la diferencia entonces, como yo me sentía tan mal por dentro, y dice, yo no entiendo cuál es la diferencia de ser cristiano versus no ser cristiano, porque si ser cristiano es como yo me siento, ¿de qué vale? Y en ese tiempo Dios me estaba empezando a alertar de hacer estos videos, eh, y yo decía, pero ¿y para qué? ¿Para qué? Para que se sientan como yo me siento. Hasta que después de esa experiencia que dije: ahora yo entiendo", y yo había una canción que yo nunca podía cantar, de verdad, que es una canción, típica de iglesias pentecostales, que dice: "Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero vino Cristo, el dador de la vida, y me llenó del gozo del que yo quería". Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me llenó del gozo del que yo quería. Y mi gente, yo sé que yo no canto, a mí mis amistades me relajan porque yo sé que mi voz no es musical, pero a mí ya no me importa. Ahora yo quiero cantar, yo quiero alabar, yo quiero dar gracias todo el tiempo. Y a mí, si tengo que hacerlo, voy a coger el micrófono y cantar donde sea, porque yo sé el poder que también tiene la canción para libertar, para sanar, para transformar a la gente. Así que cuando de verdad llega la luz, ¿verdad? Que esa es una cosa. Hay una cosa es ser salvos, otra cosa es recibir la luz. ¿Qué es lo que se dice? Ser salvo versus ser salvo salvo. Es cuando de verdad tienes este encuentro que tu vida cambia para siempre y ya no hay vuelta atrás. Y Isaías vivió eso. Y yo estoy segura que cuando ese serafín vino y le quemó los labios con carbón encendido, que era la imagen, o sea, el símbolo de Jesús tocándolo, él tuvo que haber sentido tanto gozo y tanta libertad y poder y amor y dominio propio que su vida cambió para siempre y se convirtió en uno de los mayores profetas, el profeta con más profecía mesiánica, ¿verdad? Que habla de Jesús. El tercer paso es llenarnos, ¿verdad? Recibimos revelación, somos sanos y libres, entonces nos llenamos. ¿Nos llenamos de qué? Del Espíritu Santo. O sea, la purificación habilitó a Isaías a poder llenarse de la presencia de Dios, a poder estar delante de su presencia sin temor, sin culpa. Porque muchas veces el pecado y el dolor hace que sintamos tantas cosas negativas que nos alejan de Dios. Y muchas veces la culpa y la vergüenza es de las cosas que más nos van a alejar de Dios. Y por eso Dios quiere sanar el pecado, porque Él lo que quiere es que estemos cerca de Él. Y para poder estar cerca de Él tenemos que estar en santidad, pero el pecado y el resentimiento no nos permite estar en santidad. O sea, una vez Él sana y liberta, entonces podemos tener acceso total. ¿Sabes? Eh, dice, sí, Hebreos 12:14 dice, procuren vivir una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero para poder vivir una vida santa y crecer en santidad necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos limpia, ¿verdad? Y nos lleva a toda verdad. Así que ahora Isaías está listo para recibir la voz de Dios sin huir y sin esconderse y sin justificarse. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Entonces, el cuarto paso, entonces, es sirve. O sea, recibe, sana, llénate, sirve. Eh, Dios entonces pregunta, y esto vamos a el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, hay trabajo que hacer, está este pueblo que está pasando con estas cosas, a quién enviaremos y a quién nos va a representar? ¿Verdad? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y es que cuando ocurre ese nivel de transformación, esa es la respuesta. Aquí estoy, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque es que se le sale a uno, se le sale. Dice en 2 de Corintios 5:17, dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, literalmente cada cosa vieja que te estaba atando, cada cosa del pasado que te estaba atando, por el dolor que causó el resentimiento y los pecados que permitieron que te abrieron puertas a ataduras espirituales, ¿verdad? A ceguera, a cautiverio, a opresión. Todo eso
pasa. Dice, y todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que ocurre realmente cuando uno tiene esa revelación de Jesús en forma de luz, ¿verdad? Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temerá? Así que salvación y luz van de la mano, pero no es lo mismo, no son lo mismo, ¿verdad? Así que una cosa es ser salvos y decir que permitimos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Otra cosa es tener revelación de la luz. Cuando servimos sin sanidad y sin santidad, probablemente lo estemos haciendo con una necesidad de validación o de sentirnos útiles, o con un deseo de querer llenar vacíos. Lo estoy haciendo para sentirme bien. Lo vamos a hacer con falta de propósito, vamos a servir por cumplir, sin amor, porque si no nos sentimos amados por Dios, no podemos dar amor. Y servir sin amar no tiene ningún sentido. Solamente el amor transforma. Si no estamos llenos del amor de Dios, no vamos a transformar, no vamos a tener autoridad. Y eh, no vamos a tener aceite, que es lo que de verdad va a permitir que transformemos las cosas. Entonces, cuando Dios llama a Isaías y Isaías dice, heme aquí, Dios le da una instrucción a Isaías, le dice, este es el versículo 9, dice, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Dice, Reina Valera dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Vean, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y ni haya para él sanidad. Y es como que, espérate, yo pensaba que esto iba a traer buenas nuevas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se expone a las personas a la verdad de Dios, ¿verdad? O de la palabra, puede o traer libertad o se endurece el corazón a los que no creen. Entonces va a requerir que solamente la obra del Espíritu Santo, la obra, ¿verdad?, de la presencia del Señor, sea la que abra los ojos. Entonces es que viene dar vista a los ciegos, ¿verdad? Porque es una vista espiritual. Así que el humano normal que no ha tenido revelación del Espíritu y que su espíritu ha sido vivificado, no puede ver y no puede entender. Y dice Pablo, para ellos el Evangelio es locura, para los que se pierden, ¿no? Y es parte del proceso de que la gente pueda ser transformada, es que corazones se hayan endurecido y que no puedan ver con los ojos naturales ni entender la palabra hasta que venga revelación. Entonces, el resto de Isaías, hasta el capítulo final, empieza a traer una mezcla de juicio para los que están endurecidos y solución, que es Jesús. Y Isaías, con varios pasajes, habla del siervo sufriente y de aquel que viene y del Mesías, como vimos en el capítulo 61, entonces habla del llamado de Jesús, que, que ya lo hablamos. Ok, entonces ahora vamos a brincar al punto de Jesús, ¿verdad? Llega Jesús, muere, resucita y se revela al pueblo judío. Pero le había prometido que él venía no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Cómo él hace esto? Pues lo hace a través de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, Saulo de la ciudad de Tarso. Y Pablo tuvo un encuentro similar al de Elías. Él recibió luz, fue sanado y libertado, fue llenado del Espíritu y fue enviado, ¿verdad? Se fue a servir. Vamos a verlo, porque hay unas cosas claves que quiero que veamos del proceso por el paso Pablo. Y hay unas palabras claves que vamos a entrar más de lleno. Al principio vamos a ver, perdón, Hechos 26, del 11 al 18. La 11 dice, bueno, él está contando al rey de ese momento que lo habían capturado por estar predicando el Evangelio, y le está contando su proceso. Y entonces, versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes,
y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ya esto no es teofanía, ya esto es revelación de verdad, como las que tuvo el pueblo de Israel con el monte Sinaí y eso. Y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? O sea, a pesar de que no sabe quién le está hablando, él reconoce una autoridad, ¿verdad? Y le dice: Señor, el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, el Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Jesús. Y el versículo 16, que es lo que quiero hacer hincapié. Dice: Pero levántate y ponte sobre tus pies. Digo, pero no es obvio que si alguien se ha caído del piso, tiene que levantarse. Sin embargo, Jesús le dice: levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿No? ¿Para qué? Versículo 18. Para que abra sus ojos, vista a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, que es libertad y sanidad, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y de eso se trató la vida de Pablo, y él escribió las hermosas cartas que ya conocemos: Romanos, Efesios, Gálatas, Corintios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, que es gracias a esas cartas, ¿verdad? Eh, Muchos de nosotros hoy conocemos de Dios. Así que Pablo recibió luz también, Jesús en formato de luz, fue ordenado a levantarse, y entonces fue llamado a los gentiles. Entonces vamos a ver el proceso completo que él pasó en Hechos 9. Ah, Este lo voy a usar con mi Biblia completa, porque Hechos 9 fue un pasaje que Dios usó para ministrarme desde jovencita yo en la universidad. Y en este proceso de transformación por el que me pasó, una noche yo estoy acostada en mi cama, ya lista para quedarme dormida, y escucho la voz de Dios que dice: ¡Hey, hey! Él me habla mucho así: ¡Hey! Mira, te quiero hablar, levántate que te quiero hablar. Y yo: hey, hija mía, hey. Me encanta, yo lo escucho, es aquí que lo escucho. Me dice: hey, y ajá, búscate Hechos 9. Y yo: Señor, ya yo me conozco Hechos 9, tú me has hablado de ese pasaje desde joven, ¿qué más me vas a decir? Búscate Hechos 9. Y yo: pero Señor, ¿qué más? Si ya yo me lo, o sea, claro, ¿verdad? Es una falta de respeto de mi parte. Quería decir que el cansancio estaba hablando, pero anyway, era mi carne. Y yo: Señor, ¿qué más me vas a decir en Hechos 9? Si ya yo lo he leído muchísimas veces. Dice él: levántate y vete a Hechos 9. Y yo: ok. Se me levanté de la cama y fui a mi sala y abrí la Biblia en Hechos 9. Y estoy leyendo como hasta que de momento empiezo a ver todas las veces que sale en Hechos 9 la palabra, el verbo levantarse, en diferentes conjugaciones. Y yo digo, o sea, dice: mientras viajaba, en el versículo 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y yo me digo: pero es que es obvio que tiene que levantarse, ¿por qué nos están haciendo hincapié? Y por un momento yo pensé que quizás era, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto?
derecho poético que tenía el autor del libro, de la carta. Eh, pero luego vemos que el mismo Pablo cuenta en Hechos 26 que Dios le dijo, levántate, Jesús. Entonces dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Quedó ciego. Es interesante, ¿verdad? Jesús vino a dar vista a los ciegos, en este caso, el proceso por el cual pasa lo ciega. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, en el versículo 10, Dios viene y le habla a un Ananías y le habla sobre Saulo. Le dice, habiendo en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí, y él, aquí estoy, Señor. Igual que Isaías, heme aquí. Contestó él, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, esto me da gracia porque es como que ¿verdad? El proceso de transformación que ya hablamos produce un, heme aquí estoy, Señor. Entonces nos da la instrucción Dios y ¿qué es la respuesta? ¿Qué? ¿Estás seguro? Espérate, ¿tú estás seguro? Eso le pasó a Moisés, le pasó a Jeremías, le pasó a María, la mamá de Jesús, que dijo, pero Señor, ¿cómo que yo voy a estar a dar a luz? Si yo ni he estado con un hombre, ¿tú estás seguro? Abraham, Dios le dice que va a tener hijos, una descendencia como las estrellas, y él ni siquiera, la esposa no podía tener hijos. Es como que, ¿tú estás seguro de esto? Y Dios, gracias a Dios, no se molesta con eso, sino que dice, sí, dale. Y el Señor le dijo en el versículo 15, pero ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. A Ananías Dios lo manda a hacer algo difícil, a Pablo Dios lo va a mandar a hacer algo a sufrir, básicamente. Ananías fue y entró en la casa, que by the way, Isaías también, al mandarle a profetizar lo que tiene que profetizar, que es juicio, la gente lo va a odiar también. Entonces, no es tan fácil servir a Dios. Pero por su gracia y por su amor, Él se encarga. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista, sanar, y seas lleno del Espíritu Santo, sanidad, llenura, ¿verdad? Recibir revelación, ser sano, ser lleno del Espíritu Santo, ser enviado. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Luego sigue Hechos 9 hablando de lo que hizo en Damasco, ¿verdad? Y enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Que eso es lo que pasa cuando tienes estas experiencias con Dios, donde la luz de Cristo se te revela. Nadie te puede decir que Dios no existe. Nadie. Porque es que lo que uno siente, nadie te lo puede explicar. No hay explicación más que Jesús llegó la luz, ¿no? Entonces, yo que le decía a Dios, Señor, yo conozco Hechos 9, pues yo no había caído en cuenta, o no estaba consciente, que Hechos 9 no solamente hablaba de Pablo, sino que también habla de Pedro. Y en el versículo 32, estoy brincando, ¿verdad? Hay un proceso en que entonces Pedro sana a un tal Eneas, y luego en el 36 en adelante eh, resucita a una mujer. Vamos a ver. Eh, dice, el 32, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó.
todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Qué hizo Pedro? Le predicó a Jesús y le dijo, levántate. Entonces, no sé si me siguen, empezamos a ver una relación entre ser enviados y levantarse, como en ser sanados y levantarnos para entonces ser enviados, ¿no? Resurrección de Dorcas. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido del griego es Dorcas, era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, le pusieron un aposento alto, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Y Pedro se levantó. O sea, nos están dejando saber que Pedro se levantó. ¿Por qué? O sea, es obvio que o estaba o sentado o haciendo algo, ¿verdad? Pero nos deja- se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo lavaron, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas los rodearon, llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Me encanta que Pedro sabe que no es por su propia fuerza. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Ella, o sea, no dijo despierta, puede haber dicho despierta, pero no, dijo levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope con un tal Simón que era curtidor. Entonces, luego el capítulo 10 de Hechos, y no voy a entrar ahí, pero Dios se le revela en visión, le da una visión a Pedro y lo manda también a predicar a los gentiles. Y le confirma que eso, lo que Pablo está haciendo de predicar a los gentiles viene de él, viene de Dios. Pero entonces, ya vimos, ¿verdad? La historia de Pablo en Hechos 26, en Hechos 9, vemos entonces estas sanidades que hace Pedro en Hechos 9. Y vamos a ver otra sanidad importante que hizo Pedro junto con Juan en Hechos 3, ¿verdad? Antes de todo esto. O sea, aquí ya Pedro levantó un paralítico y resucitó a una mujer. O sea, para eso se requiere poder, ¿verdad? Vamos a Hechos 3. Dice, curación de un cojo. Esto es lo que se llama el cojo de la Hermosa, que la Hermosa era una puerta del templo que se conoce como el templo de Herodes, por el cual los judíos entraban para hacer oraciones de ciertas horas al día. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Entiendo que esas son las 9 de la mañana. La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pero, o sea, miren esto, o sea, él tenía que haber conocido ya de Pedro y Juan, porque Hello estaba todos los días ahí. Ellos entraban al templo a orar junto con un montón de gente, y ellos ya eran famosos en ese pueblo, Pedro y Juan y los discípulos, ¿no? Y él, sabiendo quiénes son, les pide limosna, en vez de pedirles sanidad. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. ¿Y qué les dicen Pedro y Juan? Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, activa tu vista, ¿verdad? Entonces, o sea, porque míranos, porque mira quiénes somos. Nosotros podemos darte algo que tú no tienes y que no es limosna. Dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto es bello, ¿verdad? O sea, primero que nada vemos que ya Pedro sabe lo que tiene que hacer, que es todo es en el nombre de Jesús de Nazaret. No es por su propia fuerza, igual que hizo con Tabita, igual que hizo con Eneas. Y cuando la obra que se hace en una persona viene de Dios, no importa que haya usado a otra persona, lo que se va a producir es alabanza a Dios. La alabanza no debe ser a los hombres, sino a Dios. Si estamos alabando a Dios, y eso hoy en día se está viendo mucho, no voy a entrar en eso, no es de Dios. Las alabanzas son a Dios, que es el que de verdad tiene el poder. Entonces, este pasaje es clave en, en la vida espiritual, en la vida de cristiano. Y se enseña que este cojo representa la incapacidad humana, o sea, nos representa a nosotros, ¿verdad? La incapacidad humana para acercarse a Dios por sí misma. O sea, él está en el templo, en la puerta del templo, pero no el que siga religiosidad y esté cerca de los que sigan religiosidad, que entran al templo a orar, y estés todos los días yendo al templo, quedándose afuera, no tiene la capacidad de entrar. Pero es que lo que sana no es el templo ni la religiosidad, es el poder de Jesús, ¿verdad? Dice, una vida, el cojo representa una vida marcada por límite, exclusión y dependencia. Él tenía que, alguien lo tenía que llevar y sentar y nadie hacía nada para ayudarlo a sanar, ¿verdad? Hasta que vinieron Pedro y Juan, que sabían lo que se podía hacer por la experiencia que habían tenido con Jesús y lo sanaron. El templo representa el antiguo sistema religioso con el que hay que cumplir, pero que no transforma. Pedro y Juan representan la iglesia naciente, llena del Espíritu Santo y portadora del nombre de Jesús. Que se acuerdan, en sus manos es que está el poder. Y es interesante que la sanidad ocurre antes de entrar al templo, no en el templo. Entonces, hemos hablado de Isaías, hemos hablado de Pablo y ahora hablamos de Pedro junto con Juan, ¿verdad? Todos tuvieron un encuentro espectacular. Sin embargo, a Pedro se le llamó la roca sobre el cual la iglesia iba a estar como que cimentada. Y hay algo particular en Pedro, ¿verdad? Gracias al trabajo que hicieron los discípulos y luego Pablo también, nosotros conocemos hoy en día de Jesús. Pero Pedro tiene como que un rol especial dentro de ese desarrollo de la iglesia cristiana. Y hubo algo que pasó en la vida de Pedro que, a mi entender, fue lo que marcó y hizo la diferencia en su vida. Al punto que, por ejemplo, él se atrevió a caminar sobre las aguas tan pronto vio a Jesús. Los otros discípulos no se atrevieron. Él, ¿verdad? Él veía cosas o decía cosas que nadie más se atrevía a decir. Pero hubo algo especial que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a Marcos 1. En Marcos 1, ya, o sea, Jesús empieza a llamar a varios discípulos, entre ellos Andrés y Simón, que luego Simón se llama Pedro, y empieza a llevarse a los discípulos que ella había llamado con él y empieza a sanar enfermos, a libertar a personas que estaban endemoniadas, ¿verdad? Y en ese proceso ocurre Marcos 29, perdóname, Marcos 1, 29 al 31. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre la dejó y ella les servía. Levantar, o sea, tomar de la mano, levantar, servicio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante, verdad? Ya hemos hablado de personas que fueron sanadas, como que milagros apoteósicos, personas paralíticas, personas resucitadas, cojos que ahora podían andar. Pero esto, lo que tenía la suegra de Pedro era una fiebre. Pero una fiebre que la tenía postrada, no la permitía servir.
Y hay veces en la vida en que tenemos este tipo de enfermedad, que no es una cosa más allá, ¿verdad? No es que estamos paralíticos, no es que nacimos con eso, no es que morimos y fuimos resucitados, es que tenemos fiebre. Es como que es a veces bien común, pero no podemos servir. Puede ser que estemos quemados, puede ser que necesitemos descansar, o puede ser que haya un tipo de infección, como decía Isaías 1, y con infección me refiero a infección que puede ser espiritual, emocional o física, ¿verdad? Hay algo que nos está dañando y no nos está permitiendo dar o darnos más allá. Y a los enfermos, ¿verdad? Yo tuve esta experiencia. Yo después de servir tantos años en la iglesia, llegó un punto en que yo no podía servir más. Y la idea de servir en ministerio, no podía. Y intenté con unas amistades que crearon un ministerio, ayudarlos, y yo no podía. Eh, y incluso yo había dejado de congregarme. Yo en la pandemia me mudé a donde yo ahora. Entonces la iglesia a la que yo iba me quedaba 1 hora de distancia. Yo estaba cansado de ir a iglesias que me quedaban lejos y yo me quité. Una amiga vio mi condición y me invitó a su iglesia, a la iglesia de sus padres. Y en su iglesia yo empecé a tener unas experiencias, fui 3 veces nada más. Y cada vez tuve una experiencia particular que Dios ministró a mi corazón. Luego otra amiga, que una vez que yo estaba ventilando sobre mi dolor con las iglesias, me escuchó, tuvo empatía y me amó. Y me motivó a hablar con el pastor de la iglesia a la que yo iba antes. Y eso transformó mi vida. Y ahora, gracias a Dios, Dios proveyó una iglesia que me queda 15 minutos, que esa era mi oración, Señor, yo quiero una iglesia que me queda 10 o 15 minutos, yo no quiero estar guiando un montón para congregarme, por favor. Yo sé que hay países que la gente camina montones de distancia, eh, ¿verdad? Pero esta era una petición que yo tenía. Y antes yo tenía que coger tantos tapones para poder congregarme, estaba tan metida en la iglesia que eran casi mínimo 4 días a la semana teniendo que coger tapón para poder llegar a la iglesia, y era como se iba el tiempo llegando y saliendo de la iglesia. Eh, y yo quería por primera vez poder congregarme en una iglesia que me gustara mucho y que me quedara cerca. Y Dios la proveyó. Y en esa iglesia Dios me ha restaurado. Pero yo no hubiese podido gozarme lo que me estoy gozando ahora si no hubiesen habido hermanas que me tomaron de la mano y me levantaron con amor. Si usted está en un sitio donde lo están presionando a servir y lo están juzgando por no querer servir o por no poder servir, o lo están haciendo sentir mal, o lo están acusando de cosas, salga corriendo. Ese no es el lugar de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad y hay amor, ¿verdad? Y el rol que Jesús enseñó es que las personas que no pueden servir, se les toma de la mano y se les levanta, ¿verdad? Porque el amor, la gracia va de la mano con el servicio. Si no hay amor, el servicio no tiene transformación, no tiene autoridad. Eh, ok, entonces hemos ido por esta relación donde la sanidad y el ser enviados y el servicio van de la mano con levantarnos, ¿verdad? No ocurre en todos, no es ¿verdad? No es algo general, pero hemos visto varios casos en que eso ocurre. Y es como un patrón. Eh, entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Verdad? Y les quiero contar el proceso por el que Dios a mí me llevó. Me llevó a primero a Hechos 9 y me mostró el levántate, 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 y se levantó y se levantó y se levantó, de Pablo y Ananías y de Pedro y de Eneas y de Tabita. Me llevó al pasaje de la suegra de Pedro y entonces me llevó a Isaías 60. Nosotros empezamos el video con Isaías 61, ¿verdad? Pues en la literatura profética es común que el profeta primero muestre la visión final y gloriosa y luego revela el mecanismo que lo produce. Lo vimos con Habacuc, donde primero él ve y habla de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios.
Y después de eso es que tiene la teofanía de Jesús, que ya vimos en Habacuc 3, que es la causa que logrará el efecto. Para que la tierra sea llena de conocimiento de la gloria de Dios, Jesús iba a tener que aparecer como luz, con rayos a través de sus manos y con carbón encendido en sus pies. Iba a tener que morir y resucitar y llenarnos el corazón, ¿verdad? Cambiarnos el corazón. Pues en Isaías 60 y Isaías 61 ocurre lo mismo. Ya nosotros vimos la causa, que es la restauración que ocurre cuando Jesús cumple su llamado, ¿verdad? Que es sanar quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertar a oprimidos, ¿verdad? Y predicar buenas nuevas a los pobres, by the way. Pues en Isaías 60, ¿qué dice? Vamos a verlo. Versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, empieza, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y en ese momento, ¿verdad? Dios me dice, lo que ocurre cuando la gente tiene revelación de la luz. Dice, eso fue lo que tú viviste, Karen, tú viviste revelación de mi luz. Ya tú eras salva, ya tú conocías de mí, pero no habías tenido la revelación de la luz. Ahora, levántate y resplandece, ¿verdad? Y ese servir es resplandecer. Porque entonces estamos tan llenos de su luz que la luz la tenemos que, o sea, se sale. Y a mí me pasó que después de este proceso de transformación que les conté, varias personas me escribieron, Karen, tú te ves como que diferente, te ves como que hay un brillo en ti. Y otra, Karen, tú te ves diferente, es como que estás bien en paz, como que bien serena, como que bien calmada, ¿qué pasó? Y otra amiga, Karen, te vi, una amiga ucraniana en Suecia, me dice, Karen, vi tu foto en Messenger y aún chiquitita la foto, es como que salió una luz de la foto que... Y yo les empecé a contar, "No, es que Dios me ha pasado por este proceso y Dios me ha enseñado su paz y Dios me ha... O sea, yo sé lo que es ahora plenitud de gozo, perfecta paz y paz sobrenatural y libertad total. Y cuando uno vive eso, mi gente, lo único que ocurre es que uno quiere resplandecer, uno quiere darle a otros lo que Él ha hecho en uno. Y por eso este video se llama El servicio de resplandecer. Porque lo que ocurre cuando somos chocados con la luz de Cristo, sanamos, somos libertados y somos llenados con el Espíritu y su agua viva, ¿verdad? Nos toca levantarnos y resplandecer. Y por fin podemos levantarnos y resplandecer. Y ha nacido su luz. Dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria del Señor, ¿verdad? Imagínense un sol que sale por detrás de unas montañas, así, ¿verdad? Como que fue lo que pasó en el monte Sinaí. O sea, la gloria del Señor, que es Jesús, eh, está sobre ti y te ilumina como un sol, ¿verdad? Que es lo que veía Daniel, lo que vio Juan en Apocalipsis. Voy a brincar al final de Isaías 60. Dice, el sol, en el versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu luz, ¿verdad? No se pondrá jamás tu sol, ¿verdad? Así que ya tienes el sol encima tuyo, jamás se va, no hay sunset, es you had a sunrise, rise and shine, como dice en inglés este pasaje, porque tienes el sol encima y no se va a ir. Eh, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y esto del luto es súper importante porque parte del proceso de sanar, ¿verdad? Es que tuvimos que pasar, o parte del proceso de sanar requiere volver a heridas pasadas, tocarlas, ¿verdad? Y eso duele, como cuando se da masaje para poder soltar nudos hay que provocar dolor, hay que presionar y provocar dolor. Pues para poder sanar hay que tocar heridas que están abiertas, que no han sanado todavía, ¿verdad? Y eso duele.
y uno revive los procesos de duelo, de tristeza, de dolor, que de las cosas que pasaron, ¿verdad? Desde la niñez o en momentos difíciles de nuestra vida. Pero entonces dice la palabra que esos días de luto serán acabados, o sea, el duelo que viene por lo que pasó, por la pérdida que hubo, ahora será restaurado, ¿verdad? Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantillo, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido. Y entonces viene Isaías 61 y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en este caso, o sea, el Isaías 61 es el cómo, porque vendrá restauración, van a poder levantarse y resplandecer. Yes, aleluya. La cosa es que cuando Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? En Mateo 5, 14 al 16, Él nos dio un mandato. Jesús es la luz del mundo. Sin embargo, viene y dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mi gente, si ya tuviste revelación de la luz, no te puedes esconder. Porque ahora tú eres la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No es para que nos alaben a nosotros, recuerden, es para que alaben a su Padre Celestial. No es para buscar validación y aprobación y aplausos y llenar nuestro vacío, para que alaben a su Padre Celestial, a su Padre Celestial. O sea, el nosotros brillar y resplandecer debe hacer que ellos conozcan a Dios como su Padre y lo alaben. Amén. Dios. Esto es lo mejor que le puede pasar a una persona. La cosa es que la luz, para nosotros poder brillar, la luz en nosotros tiene que ser más potente que lo que está afuera. ¿Y cómo logramos que la luz en nosotros, o esta lámpara, se mantenga no solamente encendida, sino potente? Ustedes saben, cuando ponemos baterías cuando tenemos una linterna que ya las baterías están malitas, pues que se la luz alumbra, pero es como que, no, pues hay que recargar la batería o reemplazar la batería. En el caso de la Biblia era echar aceite en la lámpara. ¿Y el aceite qué es? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que para poder tener eh, la lámpara encendida, ¿verdad? Hay que tener tiempo con Dios diariamente. Hay que soltar nuestras cargas sobre Él. Hay que tener tiempos de ayuno y oración para limpiarnos. Y soltar las cargas sobre Él es llorar en su presencia. Perdón, corta aquí, corta aquí. Soltar nuestras cargas sobre Él es llorar en su presencia, contarle cómo estamos, abrir nuestro corazón, ser vulnerable, gritarle, decirle como a Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? Sacarnos las cosas de encima, ¿verdad? Identificar lo que nos preocupa. A veces a mí me dan dolores de cuello. Y ya yo sé que, ok, ¿qué me está cargando? ¿Por qué me está preocupando esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¡Plum! Y el Señor se lo está llevando. Yo antes no vivía eso. Antes yo tenía que tomarme pastillas y acostarme. Y ahora es como que, ¿por qué hay una carga en mi cuello? ¿Por qué tengo el mono trepado? No, se va en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que me está preocupando? Pues vamos a entregar. Ayuno y oración para limpiarnos. 4, santidad y pureza para ser efectivos. O sea, si queremos mantener la llama encendida, hay que mantenernos santos y puros. Lo bueno es que entonces podemos, número 5, usar la palabra para luchar contra la tentación. Y ahí el Salmo 27 ese es mi salmo. Los primeros 3 versículos, léanlos, eso es espada pura contra la tentación. Y una vez uno es libertado, si declaras la palabra, las tentaciones se van. 6, hay que morir cada día, como decía Pablo, cada día muero. Y hay que obedecer a lo que Dios nos manda hacer. Y dejar
el chisme, dejar, ¿verdad? Las contiendas, los resentimientos, perdonar, etcétera, etcétera. Y número 7, hay que recordar y declarar que no es en nuestras propias fuerzas, sino por su espíritu, como dice Zacarías 4:6. Así que si no podemos sacar tiempo con Dios, pidámosle a Dios sabiduría y buen manejo del tiempo. Si no podemos soltar nuestras cargas, pidamos a Dios que nos enseñe cómo hacerlo. Y así, o sea, cada cosa que nos encontremos, ayunar, que no nos salga o que se nos está haciendo difícil, o si Dios nos ha mandado a hacer algo y obedecer es bien complicado, podemos ir delante de él y, Señor, no sé cómo hacer esto. Señor, te necesito. Señor, reconozco que no es por mis fuerzas. Y mientras más reconozcamos que no se trata de nosotros y que no es por nuestra fuerza, más él se glorifica. Entonces ahí él obra. ¡Pam! Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y su gracia es suficiente. Nosotros no somos suficientes. Su gracia es suficiente. Cuando recibes la luz, tu vida cambiará. Eh, y la vida de otros también. Si sientes que no has recibido la luz de Jesús, si te sientes atado o que no puedes servir, puedes ir delante del Señor y pedirle que revele su luz a tu vida, que revele su verdad. Y se conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando seas libre y tu vida sea transformada, vas a sentir esa felicidad de verdad, esa paz de verdad, esa libertad total. Y vas a poder resplandecer. Por eso puse esta lamparita aquí. Y quiero cerrar con esta oración que me ministró mucho y quiero compartirla. La voy a poner también en la descripción para que la puedan repetir. Y con esto nos vamos. Señor, yo reconozco que a veces he dado esperando sentirme importante, que he servido para llenar un vacío, que he amado deseando que el otro me confirme que valgo. Pero tú no me llamaste al ministerio para que yo me salve sirviendo. Tú me salvaste para después enviarme. Hoy te pido que me ministres primero, que me reveles que mi identidad no depende de cuánto impacto tengo, ni de cuánta gente me agradezca. Yo quiero aprender a recibir tu amor primero, a dejarme amar por ti, a dar desde plenitud, no desde vacío. Sana mis heridas de infancia, libérame del deseo de aprobación, hazme segura o seguro en tu amor, para que entonces pueda dar sin atarme, servir sin perderme y amar sin esperar nada a cambio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.